Tutieu envía un saludo muy especial a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En medio de una tarde tranquila, la puerta de la casa de la señora Lan se abrió de golpe. La señora Enguía, madre de Uri, apareció de repente con la mirada fría y la voz firme. Señora Lan, deje de mandar a Tutieu con esos documentos falsificados a mi casa. Jamás se los devolveré y que le quede claro. Tutieu no debe acercarse a mi hijo, Uri. El ambiente se volvió denso al instante. La señora Lan se quedó helada, el rostro enrojecido de furia. Temblando señaló la puerta y gritó: «Fuera de mi casa ahora mismo. No permitiré que insulte a mi hija ni una palabra más». El estruendo de una silla cayendo, respiraciones agitadas, miradas llenas de odio. Todo anunciaba que una guerra silenciosa y feroz acababa de empezar. Pero al final, en este enfrentamiento, ¿quién es realmente el que esconde el gran secreto detrás de la empresa? ¿Será que esta batalla apenas comienza y qué misterio esconden esos documentos falsos? Amigos, no se despeguen de la pantalla porque lo que viene seguro los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que está por venir será aún más emocionante. Aquella mañana la luz suave del sol se derramaba sobre el huerto de caquis cargados de frutos. Uri y Tutieu estaban sentados juntos sosteniendo en sus manos los caquis rojos y brillantes. Uri dio un mordisco y sus ojos se iluminaron con entusiasmo. «Está tan dulce como miel». Tutieu sonrió repartiendo los frutos en canastas de bambú y dijo: «Voy a llevar estas canastas al mercado. Quédate en casa cuidando el huerto y la granja por mí, ¿sí?» Uri asintió, pero su mano apretó la de Tutieu como si no quisiera soltarla. Murmuró en voz baja: «Ten cuidado. Hoy tengo un presentimiento extraño». Ella rió para disipar la preocupación, tomó la canasta y poco a poco desapareció por el sendero del pueblo. Su silueta se perdió tras el camino. Solo en la granja Uri caminó entre cada árbol, cada hilera de verduras tan familiares, pero esa mañana el aire le transmitía una inquietud inexplicable. El viento silbaba entre los bambúes provocando un escalofrío. A lo lejos, Uri alcanzó a ver una sombra que se deslizaba detrás de los árboles. Se sobresaltó y corrió hacia allí, pero al llegar, solo encontró ramas agitándose ni rastro de nadie. Mientras tanto, en el mercado, Tutieu estaba ocupada acomodando los caquis en el puesto. Los compradores la elogiaban, las risas y conversaciones llenaban el aire, pero desde lejos, unos ojos misteriosos seguían cada movimiento de la joven. La mano de aquel desconocido apretaba con fuerza un pañuelo negro, y en sus labios se dibujaba una sonrisa torcida llena de amenaza. Al volver a casa, Uri notó que la puerta del granero estaba entreabierta. Dentro se veían marcadas unas huellas extrañas. Su corazón latía con fuerza, un presentimiento oscuro lo invadió. ¿Será posible que alguien haya entrado aquí? ¿Qué está buscando? Mientras tanto, Tutieu seguía sin darse cuenta de nada, con una sonrisa tranquila en el rostro, sin percibir que aquel desconocido se acercaba poco a poco, trayendo consigo un peligro imposible de prever. ¿Será que la sombra del huerto es la misma persona que espía a Tutieu en el mercado? ¿Descubrirá Uri la verdad antes de que ella corra peligro? ¿Cómo reaccionará Tutieu si el extraño llega a acercarse en medio del bullicio del mercado? ¿Quién está realmente detrás de esas huellas misteriosas en el granero de Uri? ¿Es solo una coincidencia o un plan oscuro que ya estaba preparado desde antes? En la sala silenciosa, una luz tenue se filtraba por la ventana. La señora Lan estaba sentada en una silla con la mirada fija, como perdida en pensamientos profundos. De pronto la puerta se abrió de golpe, sacudiendo la habitación. Apareció la señora Enguía con los ojos helados y pasos desafiantes.
La señora Lan se levantó de inmediato con voz cortante. ¿A qué ha venido? La señora Enguía sonrió con desprecio, un gesto lleno de amargura y burla. ¿Cree que no conozco sus artimañas? Fue usted quien mandó a esa chica, tu Tieu, con esos papeles falsificados a mi casa, ¿verdad? ¿Pensaba acusarme y recuperar la empresa? Se lo dejo claro, esa empresa jamás volverá a manos de su familia. Y escúchelo bien, dígale a tu Tieu que se mantenga lejos de mi hijo Uri o después no se queje de las consecuencias. Apenas terminó de hablar, el rostro de la señora Lan se encendió de rabia. Sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla y con voz temblorosa pero afilada como un cuchillo, respondió con firmeza. Basta ya, señora Enguía. También debería decirle a su hijo que se mantenga lejos de mi hija de inmediato. Tu Tieu no tiene por qué involucrarse más con Uri. Y ahora, le ruego que salga de mi casa. No quiero verla ni un segundo más. El aire en la sala se volvió tan denso que cada segundo se sentía como una presión insoportable, como un volcán a punto de estallar. La señora Enguía se levantó lentamente con la mirada helada recorriendo cada rincón de la habitación, como grabando a fuego su rencor. Antes de marcharse dejó escapar una risa amarga y dijo con un tono que sonaba a maldición. ¿Cree que puede detenerme? No sueñe. No pienso dejar que tengan paz. Esto apenas comienza. El eco de sus tacones golpeando el suelo de baldosas retumbaba como cuchilladas en el aire tenso. La puerta se cerró de golpe dejando atrás a la señora Lan, que seguía de pie temblando de pies a cabeza, con los ojos encendidos entre odio y preocupación. En ese silencio sofocante se percibía claramente que una tormenta estaba a punto de arrasar con todo. La noche cayó envolviendo en sombras la lujosa pero fría casa de la señora Enguía. La luz amarillenta de las lámparas alargaba siluetas deformes sobre el suelo, haciendo el ambiente aún más siniestro. Apenas cruzó la puerta, no se detuvo a descansar. Ordenó de inmediato que llamaran a un desconocido. La puerta se abrió y entró un joven. Su rostro duro, la mirada afilada como cuchillos y cada movimiento transmitía frialdad. Se detuvo frente a la señora Enguía esperando instrucciones. Ella, sentada en un sillón, sostenía una copa de vino rojo como la sangre. Sus ojos brillaban de malicia. Con voz baja, grave y cortante como una hoja en el aire, ordenó: «Escucha bien. A partir de ahora vas a vigilar la casa de la señora Lan. Si notas cualquier movimiento, me lo informas de inmediato. ¿Entendido?». El joven inclinó la cabeza y respondió con firmeza: «Sí, lo entiendo. Haré lo que usted diga». Una sonrisa perversa se dibujó lentamente en los labios de la señora Enguía. Dejó la copa sobre la mesa mientras sus dedos golpeaban con un ritmo seco, como una cuenta regresiva hacia la conspiración. Su voz helada retumbó en la sala bien. «Esta vez, haré que esa madre y su hija no tengan salida. Recuperar la empresa Ja. Solo un sueño estúpido». En la distancia, el rostro del joven dejó entrever una sombra de ambigüedad. ¿Era lealtad absoluta o escondía un plan oculto? Afuera el viento aullaba entre las rendijas de la puerta, anunciando una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. ¿Será que el joven es realmente fiel a la señora Enguía o guarda un propósito secreto? ¿Se darán cuenta la señora Lan y tu Tieu de que están siendo vigiladas? ¿Y el plan destructivo de la señora Enguía traerá una victoria? ¿O será una trampa que termine por hundirla a ella misma? La mañana amaneció clara con un cielo azul intenso. Uri y tu Tieu caminaban juntos por el sendero que llevaba al bosque. Sus manos entrelazadas, las miradas brillantes de alegría inocentes como dos pajarillos recién liberados de la jaula. La luz del sol se filtraba entre las ramas, iluminando las gotas de rocío mientras el canto de los pájaros resonaba como una melodía de paz.
pero detrás de la espesura un silencio extraño se escondía como presagio de una tormenta oculta. Al llegar al bosque de bambú espeso, Uri se detuvo y comenzó a desenterrar brotes tiernos. Tutieu, sentada a su lado, tarareaba una canción, su sonrisa iluminando aquel rincón del bosque. De repente un ruido entre los arbustos los hizo sobresaltarse. Uri levantó la vista con los ojos brillando. ¡Es un roedor! Tutieu abrió los ojos sorprendida, el corazón acelerado. Uri sonrió y susurró: «Quédate aquí esperándome. Voy a traer la cesta. Hoy sí que hemos tenido suerte, esta noche tendremos una buena cena». Al poco rato, Uri regresó con la cesta de bambú en la mano. Le hizo una señal a Tutieu para guardar silencio. Los dos se acercaron despacio, conteniendo la respiración en cada paso. El animal astuto notó algo extraño y salió disparado hacia los matorrales. La risa clara de Tutieu llenó el bosque mientras ambos corrían tras él, saltando raíces de bambú y apartando hojas a su paso. Finalmente Uri logró cubrirlo con la cesta, atrapándolo. Tutieu gritó de alegría. Cayeron sentados en el suelo jadeando, pero con sonrisas radiantes. Sentados junto al arroyo cristalino, Uri se lavó las manos y luego miró a Tutieu, su mirada suave como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Mientras tú estés a mi lado, aunque solo sea con brotes de bambú y un roedor, me siento feliz. Tutieu se sonrojó sonriendo tímidamente, pero con el corazón lleno de emoción. La felicidad sencilla se esparcía como si nada más en el mundo importara. Pero ellos no sabían. En otro rincón del bosque, entre las hojas densas, unos ojos fríos los observaban, fijándose en cada gesto, en cada risa que compartían. La figura extraña permanecía inmóvil como una sombra, con una sonrisa en los labios difícil de leer. El viento soplaba entre las ramas, mezclándose con el sonido del agua del arroyo, pero el ambiente parecía más denso que nunca. Un cambio se acercaba y no se sabía cuánto tiempo más duraría esta pequeña felicidad. Chẳng mấy chốc, Uzi trở lại với chiếc xỏ che trong tay. Anh ra hiệu cho Tutieu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tin Lành phát hiện và nhìn nhau thẳng vào vực sâu. Tiếng cười dần tan vỡ, kêu vang khắp rừng khi cả hai rời theo qua gốc tre, xuyên tua từng bụi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sóng bắt gọn con rú trong tiếng hét lên xứ xứ. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình là vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tutieu, ánh mắt dịu dàng như núi. Khắc ấy, chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng và một con rú, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Theo gương mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa, nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết, ở một góc rừng khác, trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và những nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?